será la práctica diaria de la cruz, la práctica diaria de la cruz. La cruz es el símbolo cristiano por excelencia. No hay iglesia cristiana en toda la redondez de la tierra donde no haya una cruz. Algunas cruces son muy sencillas, de madera rústica, otras cruces son de mármol, son de piedra, otras cruces son tachonadas de diamantes y de piedras preciosas. Pero la cruz sigue siendo un símbolo cristiano. Allá a principios del siglo, en una sociedad de Europa había una dama que tenía una preciosa cruz de oro y diamantes en el pecho. Y era de una familia muy mala. Y un poeta dijo esto: en el tiempo de las bárbaras naciones, de la cruz colgaban los ladrones. Hoy que estamos en el siglo de las luces, en el pecho del ladrón cuelgan las cruces. Era una manera de criticar a una sociedad que veneraba la cruz, pero no vivía la cruz de Jesucristo, no la practicaba cada día. Así que ahora vamos a ver en el capítulo 6 de Gálatas, que acabamos de escuchar, Gálatas, capítulo 6, la práctica diaria de la cruz. Vamos a empezar repitiendo los versículos 1 y 2. Vean ustedes qué palabras tan tiernas y tan sentidas dirige el apóstol Pablo a una iglesia no muy diferente de nuestra iglesia. Gálatas capítulo 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No es que Cristo haya traído una nueva ley, aunque sí Cristo dio un nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. La expresión que usa Pablo aquí, la ley de Cristo, significa la vida total de Cristo. La ley moral y espiritual que dirigió a Jesucristo desde que nació hasta que murió crucificado. Esa es la ley de Cristo. Es lo mismo que decir la norma de vida de Cristo. El espíritu que guió a Cristo en todas sus acciones. El patrón de vida que él tenía para vivir entre los hombres. A eso le llama la ley de Cristo. Y Pablo, dirigiéndose a una iglesia, le dice: ustedes que son espirituales, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es la ley de Cristo aplicada en la vida diaria de la congregación. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y si alguno tropieza y cae, nada de pisarle la cabeza, nada de hundirlo más en el barro, levantarlo, sostenerlo, ayudarlo y ponerlo de nuevo en el camino. El lunes pasado, hablando aquí entre los varones, mencionamos el caso de un pastor, amigo mío, de Los Ángeles, que tenía una buena iglesia, pero tuvo un tropiezo, un resbalón, y todos los pastores de su denominación no eran bautistas,
todos los pastores de su denominación le cayeron encima y lo echaron poco menos que a empujones de la iglesia. Y este pastor comenzó una vida de sufrimiento que duró 2 o 3 años. Y un día hablando conmigo me dijo con lágrimas estas palabras: Lardo, el ejército cristiano es el único ejército que mata a sus heridos. ¿Cómo había sufrido este hermano la falta de amor, de comprensión y de tolerancia de sus colegas en el ministerio? Pero vean lo que dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Poned en práctica cada día la cruz del Señor Jesucristo, porque la ley de Cristo fue la cruz del Calvario. Luego el apóstol Pablo menciona un problema muy común en nosotros: la autoestima, la sobrevaloración que hacemos de nosotros mismos. Vean los versos 3 y 4 y 5. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia gloria o su propia carga. El problema de nosotros es que siempre queremos medir a los demás por nosotros mismos, como si nosotros fuéramos el modelo que Dios ha puesto aquí en esta tierra para todos los cristianos. A veces procedemos así, lamentablemente. Nos creemos los mejores, nos creemos los que siempre proceden bien, nos creemos los que nunca se equivocan. Todos los demás estén equivocados menos yo. Eso es sobrevaloración de sí mismo, demasiada autoestima que lleva al error. Todos los cristianos habidos y por haber tenemos un solo modelo, y ese modelo es Jesucristo. No hay otro, no puede ser otro. Él es el maestro de Galilea, Él es el prototipo de todos los cristianos. Él es el que debe dictar las normas de conducta para todos nosotros, no yo. Yo no puedo decir, mírenme a mí e imítenme a mí. Solamente el apóstol Pablo tuvo el coraje y el valor de decir eso: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo podía ponerse por ejemplo porque él llevaba las marcas del sufrimiento de Cristo en su vida. Por eso Pablo pudo decir: imítenme a mí como yo estoy imitando a Jesucristo. Vale la pena que tengamos en cuenta siempre esto, hermanos, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Luego viene otro versículo, el versículo 6. Me causa gracia este versículo. Yo veo que Pablo era un hombre extraordinario. Pablo sabía tocar todos los problemas de la iglesia, sabía pulsar todas las cuerdas del arpa de la iglesia para que dé siempre una melodía exquisita. El verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En esta carta a los Gálatas,
el apóstol Pablo está tocando un asunto muy peliagudo. Los Gálatas, que habían sido evangelizados por Pablo, poco después que Pablo se fue de la iglesia para seguir su obra misionera, dejaron entrar maestros judíos que les enseñaron acerca de la circuncisión, acerca de la ley, acerca del sábado, acerca de 1000 cosas más de la tradición religiosa. Y cuando le enteran a Pablo que en la iglesia de Galacia, todas las iglesias de Galacia, se estaban apartando del puro evangelio que Pablo les había enseñado para seguir otro evangelio diferente, claro, Pablo se sulfuró y les escribió una carta que es la carta más detonante de todas las cartas que escribió Pablo, la más seria, la más amenazante también. Hasta llegó a decirle a los Gálatas, Gálatas sin cerebro, ¿quién les enseñó a apartarse de la gracia para ir a ponerse bajo la ley? Y luego toca grandes temas en esta carta y dice grandes cosas, como en Gálatas 2:15, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, cualquiera que es colgado en madero sea maldito. Y así toca grandes y profundos temas en la carta a los Gálatas. Pero aquí de golpe, no sé por qué, se le salió de la pluma, se preocupa del sostén de los ministros y les dice, el que es enseñado en la palabra, el que tiene un maestro bíblico, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo mismo hace Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando después de escribir el capítulo 15 de Primera Corintios, el gran capítulo de la resurrección, donde hace Pablo la revelación más grandiosa que pocos entienden hasta ahora, porque en el capítulo 15 dice Pablo que todas las cosas serán sometidas a Jesucristo y luego Jesucristo entregará el reino de los cielos que Cristo y la iglesia tienen que hacer, entregará el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todas las cosas en todo. Esa es una revelación tan grande que pocos la entienden hasta el día de hoy. Y en el capítulo 15 habla de la resurrección y explica cómo es la resurrección. Y después de hablar de cosas tan grandiosas, en el capítulo 16 de 1 Corintios, Pablo dice, en cuanto a la colecta para los santos, hagan ustedes de la misma manera que enseñé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa lo que por la bondad de Dios pudiere. Así que para Pablo era tan importante hablar de la resurrección, del reino, del evangelio puro por encima de la ley, de las alegorías de Sara y Agar, tipo de la ley y de la gracia, como también hablar acerca de la ofrenda dada a los ministros, porque los ministros vivan dignamente. Todo está dentro de la temática cristiana, todo está dentro del repertorio de doctrinas que debe sostener la iglesia fiel de Jesucristo. Por eso dice aquí en el verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén, así será. Luego Pablo menciona la gran ley universal de toda la creación, la gran ley de la siembra y la cosecha. Versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Toda la creación actual se sostiene por la ley de siembra y cosecha. Todos los reinos de la creación, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino de los insectos, toda cosa viviente se rige por la ley de siembra y cosecha. Lo que se siembra se recoge. Y por eso existe la vida sobre el planeta. Cada planta da otra planta de su misma especie. Cada insecto, cada mariposa, cada león, cada elefante, cada pantera, cada jirafa hace lo mismo. Cada mono, cada mona, todos hacen lo mismo. Dan una generación idéntica a sí mismo, porque así es la ley de la creación. Y en el reino de las cosas espirituales y morales se da la misma ley. Todo lo que sembramos, eso también recogemos. Si sembramos chismes, vamos a recoger chismes. Si sembramos antipatías, vamos a recoger antipatías. Si sembramos enconos, reyertas, contiendas, vamos a cosechar enconos, reyertas y contiendas. Si sembramos amor, vamos a recoger amor. Si sembramos piedad y compasión, vamos a recoger piedad y compasión. Es una ley inquebrantable. Todo el universo se rige por esta ley. Los seres humanos también. Y la iglesia, que debe ser ejemplo de Jesucristo, debe regirse también por la misma ley. Y Pablo enseguida enseña cómo cumplir la ley de la siembra y la cosecha. Verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Me gusta ver la preocupación que tiene la congregación por la gente pobre. Me gustó lo que dijo Alejandro, que él se preocupa por los niños pobres de Tijuana. Me gustó la oración que hizo Magdalena, preocupándose por los que tienen poca comida. Y yo sé que todos nosotros estamos pensando en esas 200.000 personas de Venezuela que han quedado sin hogar a causa de las terribles inundaciones que han habido. Más de un siglo que no llovía con tanta furia en Venezuela. 200.000 personas sin hogar, más de 10.000 muertos, y se supone que llegarán a 15.000 muertos y desaparecidos por inundaciones, por lluvias. Agua y barro bajó de las montañas. De vez en cuando en América Latina ocurren estas tragedias. Unos 25 años atrás en el pueblo de Yungay, Perú, después de una gran lluvia que hubo, todo un cerro se derrumbó y sepultó por completo la ciudad de Yungay. 25.000 personas quedaron bajo el barro hasta el día de hoy. Como 20 metros de barro cubrió el pueblo, barro y piedras. Después fue en la ciudad de Armero, Colombia, 10 años después. También, como un volcán entró en erupción, se licuó la nieve que siempre estaba en la cumbre del volcán, y la nieve se hizo agua y se hizo barro, y cayó sobre Armero y sepultó por completo la ciudad de Armero, muriendo 30.000 o 35.000 personas. ¡Qué tragedias! ¡Qué golpes de la naturaleza! En un instante, miles y miles de personas pierden sus hogares, pierden su vida. Tenemos que tener compasión por aquellos que son azotados por las fuerzas ciegas de la naturaleza. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia, de la fe, mayormente a los hermanos de la iglesia. Mayormente hagamos bien y misericordia a los hermanos de la iglesia. Y después, si sobra, vamos a hacer misericordia por todas partes. Aquella iglesia que fundamos en Inglewood, que ahora se llama Iglesia Bautista de Southgate, durante mucho tiempo, no sé si lo hacen hasta ahora, pero puede ser que sí, cada mes un van o dos van de la iglesia iban hasta Tijuana llevando comida y llevando ropa para la gente pobre de Tijuana. Y eso lo hacían hermanos de la iglesia. Durante años hicieron este trabajo, supongo que lo están haciendo todavía. Una labor de misericordia a favor de los que sufren. Espíritu cristiano, espíritu de servicio, espíritu de la cruz. Verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cuando Pablo llegó a Galacia tenía una enfermedad en la vista. Posiblemente eran cataratas, qué sé yo. Pero cuando escribía hacía letras grandísimas porque veía mal. Con todo y eso, Pablo llegó a Galacia y predicó con vehemencia el Evangelio. Y ahora cuando les escribe esta carta, firma él con grandes letras y les dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Anteriormente en esta misma carta, Pablo les dice, vean ustedes, capítulo 1. A ver dónde está el pasaje. Bueno, Pablo le dice que por una enfermedad del cuerpo les prediqué el Evangelio. Y estoy cierto que si fuera posible, aún si hubieran sacado ustedes sus ojos para dármelos a mí. Por eso se supone que Pablo tenía una grave enfermedad en la vista. Y aquí menciona, en el capítulo 6, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero enseguida Pablo está hablando de aquellos que interpretan mal lo que es la gloria. Versos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo está hablando aquí de los que guardan las tradiciones religiosas solamente por no llevar la cruz de Cristo. Es mucho más fácil llevar una tradición religiosa que llevar la cruz de Cristo. Mucha gente se conforma con ser un buen católico, o un buen bautista, o un buen pentecostal, o un buen presbiteriano, o un buen luterano, por no llevar esa gran demanda de mortificación de la carne que es la cruz de Cristo. Creen que cumpliendo tradiciones de la iglesia ya están bien con Dios. Las tradiciones son buenas y hay que guardarlas y conservarlas, pero no olvidemos nunca que el ideal más alto del cristiano es, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en los versos 14 y 15 Pablo está hablando de cuál es la verdadera gloria que a Dios agrada. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por el cual yo estoy crucificado para el mundo. El mundo no tiene ningún atractivo para mí. Ni el dinero del mundo, ni las diversiones del mundo, ni las glorias del mundo, ni los aplausos del mundo. Nada de eso tiene atractivo para mí. Y yo no tengo ningún atractivo para el mundo tampoco. Pablo sufrió lo mismo que sufrió el Señor Jesucristo. Desdén y desprecio y persecución por ser diferente a todos los demás. Y todo cristiano que se proponga caminar con Cristo como Cristo caminó, él también va a cargar la cruz y él también va a sufrir el reproche, la persecución, el desdén, el ataque de los demás. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Un gran lema para la vida, un gran lema para el año 2000 que pronto empieza. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo está muerto para mí, quiere significar el apóstol, y yo estoy muerto para el mundo. Ni él me atrae, ni yo lo traigo. Seguimos caminos diferentes. El mundo hacia la condenación, yo hacia la salvación y la vida eterna. Verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el verdadero Israel? No es esa nación que está allá en la Palestina, que tanto da que hablar, a cada rato haciendo tratados de paz con Siria y los árabes, y a cada rato peleándose. Ese no es el Israel de Dios. El Israel de Dios somos nosotros, ustedes y yo, y todos los creyentes en Jesucristo, que le hemos aceptado como Señor y Salvador, y hemos nacido de nuevo. Ese es el verdadero Israel de Dios. La iglesia, los creyentes en Jesucristo, hombres y mujeres, que le han dicho no al mundo, y le han dado la espalda a los valores del mundo para seguir a Jesucristo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, crucificado para el mundo y el mundo crucificado para nosotros. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios, repito, es la iglesia. Somos nosotros si nosotros somos todos miembros de Jesucristo, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios, hombres y mujeres que hemos cambiado de vida, que hemos tomado otro rumbo, otro camino, hombres y mujeres que seguimos al Señor Jesucristo. De aquí en adelante, finaliza Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando llevamos a nosotros las heridas de Cristo, nadie nos causa molestias, nada nos molesta, nada nos turba, nada nos preocupa, nada nos lastima, nada nos ofende. Si llevamos en nuestro cuerpo las heridas de Cristo, no heridas físicas, sino las heridas espirituales de Jesús, su renuncia al mundo, su obediencia al Padre, su decisión de cumplir su ministerio hasta el fin, nada de este mundo nos va a causar molestia. Ni la gente, ni las cosas, ni el tiempo, ni nada que pertenece al mundo. Una persona totalmente entregada a Cristo, que sabe llevar en su vida la cruz de Cristo, vive sin problemas con el resto de la gente. Nadie lo ofende, nadie lo asusta, nadie lo preocupa.
está entregado totalmente a aquel que murió en la cruz, resucitó en el huerto, subió a los cielos, envió el Espíritu Santo y pronto viene para reinar otra vez. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. A Pablo lo podrían insultar, lo podrían ofender, lo podrían calumniar, hacer cualquier cosa contra él. Él no se molestaba por nada, porque llevaba en su cuerpo las marcas de Jesucristo. Amor, comprensión, perdón, tolerancia. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque estás bendiciendo la congregación. Y así esperamos, Señor, mejores cosas para el resto de este año y grandes cosas para el año 2000 que se avecina. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres verdaderamente espirituales, restaurando con mansedumbre a cada hermano que tropiece y caiga, cumpliendo así la ley de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre amado y glorioso te lo pedimos y agradecemos. Amén.